los descalabros emocionales personales, los ciclones que azotan los hogares, las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, el correr de sangre por los medios de comunicación, las lágrimas de mujeres que luchan por su familia, los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! Una vez más estamos con ustedes, hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Esperamos que esté usted bien en su casita con los suyos, que hoy que está preparando tal vez un rico manjar, ¿verdad?, para el mediodía, pues que Dios bendiga sus alimentos, que Dios bendiga sus bebidas, que Dios bendiga todo lo que realicen en su hogar. Si algún familiar ha tenido que salir, ¿verdad?, para conseguir el pan de cada día, pues que el Señor lo guarde y el Señor lo cuide en donde quiera que Él vaya. Estamos en este momento hablando del tema no tengas miedo. El miedo, ya decíamos en la mañana, hace rato, pues, en el primer tema, decíamos que el miedo es asustarse, el miedo amedrenta, atemoriza, el miedo espanta, tiene que ver con todas esos sinónimos. Pero también la Biblia dice que esa misma palabra, yaré, que se traduce como temer, tiene que ver con un temor reverente, ¿verdad? Es la actitud con que una persona reconoce el poder de Dios y la condición de la persona a la que se reverencia, en este caso Dios, y se le rinde el debido respeto. Entonces la palabra temor, esa palabra yaré, puede implicar también sumisión. Entonces de eso hemos estado hablando, ¿verdad? Y del temor que verdaderamente nosotros deberíamos de tener es a Dios. Y hemos hablado de algunos puntos que me parecen que son muy importantes para el desarrollo para vivir en este tiempo, ¿verdad? El miedo prácticamente es como el mejor caldo de cultivo, vamos a decirlo así, para recibir muchas cosas que en realidad no queremos, ¿verdad? Por ejemplo, Job capítulo 3, verso 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. Entonces, eso es verdaderamente alarmante, ¿verdad? Cuando nosotros, yo le voy a leer en otra versión, en el libro de Job, si usted gusta buscarlo, Job capítulo 3, verso 25, vamos a ver en la palabra del Señor y vamos a encontrar que Job capítulo 3, el verso 25, al menos en la Biblia latinoamericana, dice: si temía algo, eso me ocurre. Fíjese, el temor, haga de cuenta que es un imán, es un receptor para que nos ocurran cosas lamentables, ¿verdad? Dice: lo que me atemoriza me ha venido encima. Entonces, a veces lo que más tememos es lo que más nos viene. Yo lo podría comparar, ¿verdad?, con el miedo que tenemos a veces a los perros. Bueno, en lo personal, pues, yo sí siento cierto temor o cierto respeto, ¿verdad?, por los perros. Pero yo cuando veo un perro, mejor me cambio de acera o de banqueta, porque le tengo un profundo respeto, para no decirle que tengo miedo, ¿verdad? Pero cuando el perro huele, dicen que los perros, su instinto percibe el miedo. Entonces, cuando el perro percibe el miedo que tiene la persona, entonces le ladra o lo sigue o lo muerde. Entonces, haga de cuenta que el temor es un receptor, es una antena que trae o atrae calamidades. Por eso dice Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido. Aquí en la Nueva Traducción Viviente
dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. ¿Ah? Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Entonces, a veces lo que tememos se nos hace realidad. A lo que más le tenemos miedo nos va a ocurrir. Bueno, eso es lo que le pasó aquí a Job. La Biblia dice, ¿verdad? Ya he perdido la paz, dice Job en la traducción lenguaje actual. Mis peores temores se han hecho realidad. Entonces, ¿cuál es tu peor temor? Si tú tienes temor, tienes miedo a muchas cosas, menos a Dios, entonces ese temor se te va a volver una realidad. Tienes que alejarte del temor o alejarlo de ti. Por eso pues la Biblia dice, no temas, no temas. A veces el temor es lo que más afecta al ser humano. Yo les contaba, ¿verdad? Que hace unos días contaba pues no es más que una fábula o es ¿cómo podríamos decir? Pues un chiste, si quiere, ¿verdad? De mal gusto, si usted así lo quiere ver. Pero en realidad es una verdad, es una gran verdad. Y dice que, ahorita lo ando buscando aquí a ver si lo encuentro, pero dice que el cólera, ustedes saben que el cólera fue una enfermedad que también se convirtió en una epidemia, pero que el cólera venía a la tierra y entonces le dice un ángel, ¿para dónde vas, cólera? Y la cólera o el cólera dijo, voy a Bagdad, voy a matar 500 personas. Y entonces el ángel le dijo, ¿vas a matar 500 personas? Sí, dice, ya tengo órdenes. Entonces bajó el cólera y hizo lo que tenía que hacer y entonces regresó. Y entonces cuando el ángel lo mira, le dice, oye, cólera, te pasaste. Le dice, ¿por qué? Porque no mataste, le dice el ángel, porque no mataste 500 como habías dicho, sino que mataste miles de personas. Y entonces el cólera le dice, no, yo fui y maté solamente 500. Los demás los mató el miedo. Entonces el miedo hace que las cosas que tememos vengan sobre nuestras vidas. Tal vez usted tiene miedo, no sé, a tantas cosas, ¿verdad? No sé, usted ahí en su hogar identifique cuáles son las cosas a las que usted le tiene miedo y entonces, hermano mío, cancele, declárese valiente, diga el débil fuerte soy, diga el cobarde valiente soy, ¿verdad? Declare lo contrario. Y porque lo que usted declare con su boca va a ser vida o va a ser muerte. Entonces, hay un poder que Dios nos ha dado en nuestro lenguaje, en nuestro hablar. Y ese poder tiene que ver con declarar bendición o declarar maldición. Así que por eso Job capítulo 3 verso 25 dice, pues, porque el temor que me espantaba me ha venido, el miedo que yo tenía se me hizo una realidad. El miedo nos hace improductivos. El miedo no nos permite producir, no nos permite desarrollar aquellas cosas, ¿verdad? Que deberíamos de hacer y que traiga una producción a nosotros. Mateo 25 dice, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Aquí todos, bueno, no todos, pero algunos conocen, ¿verdad?, la parábola de los talentos. Entonces, a se le dio un solo talento. Y tuvo miedo de trabajarlo, tuvo miedo de desarrollarlo, tuvo miedo de invertirlo. Tal vez tú tengas miedo, ¿verdad?, de servirle al Señor porque has visto que otros han fracasado. Tal vez tienes miedo
no sé, de emprender algo porque a otros le ha ido mal, o tal vez tienes miedo, ¿verdad? A lo mejor hasta de casarte, porque dices, no, pues mi padre se me divorció y vengo de una familia disfuncional, entonces yo creo que mejor no me caso. Y entonces tiene miedo y esconde, ¿verdad? Aquella empresa, esconde aquello que podría emprender, que Dios puso en sus manos. Incluso hay quienes tienen talento de musical, talento para desarrollar, ¿verdad? Algo en la vida, pero lo entierran porque tienen miedo. Tienen miedo. Hay muchos que enterraron un talento que Dios les dio y se dedicaron a algo seguro y olvidaron pues para qué los llamó el Señor. El miedo los ha hecho improductivos. Entonces, no tengas miedo, hay que hacer a un lado el miedo. No tengas temor, va a pasar la vida y vas a llegar a viejo y te vas a quedar mirando hacia atrás y entonces vas a decir, ay, ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no luché? Usted tiene que batallar, usted tiene que enfrentar el miedo. Entonces, el miedo nos hace improductivos. Fíjese que la Biblia nos dice en Proverbios 1:28, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento. Fíjese que odiar el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Usted lo que necesita, ¿verdad?, es conocimiento. No rechace el conocimiento. Hay gente que escuchan, que están pasando el mensaje por el Facebook y pasan de largo. No les interesa escuchar. Son cristianos, pero no les interesa adquirir conocimiento, ¿verdad? Hay gente que llega a la iglesia y que no adquieren conocimiento porque no se dejan enseñar, no se dejan discipular y por ende, ¿verdad? Como consecuencia, no pueden tener temor del Señor. Escogen mejor temer otras cosas que tener temor a Dios. Yo ya les di algunos textos, ¿verdad?, de la Biblia en donde nos insta la palabra del Señor que tengamos miedo, pero miedo a Dios, que le tengamos temor, pero temor al Señor, que no temamos cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, dice Isaías 8:13, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces, esto es importante entenderlo porque mire, si nosotros no ponemos nuestro temor en el Señor, entonces vamos a tener temor a todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. La gente que no tiene temor de Dios tiene temor a la hechicería, tiene temor a la brujería, le teme al COVID, le teme a todo. ¿Por qué? Porque no se han llenado del conocimiento del Señor y no escogieron el temor del Señor, sino que escogieron el temor de las naciones, a lo que le teme la gente. Entonces, le invito a que usted hoy escoja el temor al Señor. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor, Proverbios 3:21. Hijo mío, conserva el buen juicio. Buen juicio, el sentido común, el hacer las cosas rectamente. No pierdas de vista la discreción. Fíjese, dos cosas, buen juicio y discreción. Te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. Entonces, usted necesita dos cosas: buen juicio y discreción. Las personas que tienen buen juicio, que tienen una buena perspectiva de las cosas, ¿verdad?, y que hacen las cosas correctamente,
y que las hacen dentro de los parámetros que el Señor nos dejó. Y aparte de eso tienen discreción, ¿verdad? No andan hablando de más. Entonces, esas dos cosas van a ser fuente de vida y es un adorno en la persona. Entonces podrá caminar tranquilo. No habrá nadie que lo esté acechando. Sus pies no van a tropezar. Y dice que cuando vaya a descansar, cuando vaya a dormir, no va a tener temor de nada. Se va a acostar y va a dormir tranquilo. Hay mucha gente que no puede dormir tranquilo. Tal vez tenga mucho dinero, tal vez tenga comodidades, tal vez tenga, ¿verdad? Una cama de agua, tal vez tenga, ¿verdad? Su casa alfombrada y tal vez hasta clima por toda la casa, pero cuando va a dormir tiene miedo que le roben, tiene miedo de que lo asalten, de que lo secuestren, porque aquellas cosas o aquellas riquezas que ha adquirido son malavidas. Y como decían los amigos míos cuando jugábamos canica de pequeño, la tramposidad no luce. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te vas a acostar y vas a dormir tranquilo si conservas el buen juicio y no pierdes de vista la discreción. Proverbios 1:32 dice: a los inexpertos los mata su falta de experiencia y a los necios los destruye su despreocupación. Fíjese, hay gente que es inexperta y por inexperta los mata su falta de experiencia. A los necios los destruye su despreocupación, ¿verdad? Hay gente que dice, no me importa, yo salgo y ¿qué me puede pasar con el coronavirus? Nada. Y entonces se van, ¿verdad? Y aunque dicen que hay que tener una sana distancia, van y abrazan y besan y dan la mano y bueno, no se cuidan. De manera que dice la Biblia que es inexperto, inmaduro. Entonces su falta de madurez los mata. Y si es necio, lo destruye su despreocupación. Proverbios 1:33 dice, pero el que me preste atención, fíjese, el que presta atención es experto, llega a desarrollar una experiencia. El que presta atención a Dios deja de ser necio para convertirse en una persona prudente. Pero el que me preste atención, dice, vivirá en paz. Entonces, hay que prestar atención a la palabra de Dios. Hay que prestar atención a la voz de nuestro pastor. Hay que prestar atención a la voz del Señor para poder vivir en paz. La palabra de Dios, ¿verdad? Es la que va a traernos paz. Por eso es importante predicar la palabra de Dios y que usted comparta estos mensajes y los envíe a aquellos que usted ama, aquellos que usted conoce, y usted sea un puente de bendición para otros. Pero recuerde, el que presta atención al Señor vivirá en paz y sin temer ningún peligro. Entonces, hermanos míos, el que presta atención, va a vivir en paz. El que tenga temor a Dios no va a tener temor de ningún peligro. Es interesante y maravilloso lo que nos dice la palabra del Señor. Mire, el que tiene miedo, es necesario que pregunte, ¿sí? Porque si no, pues no va a entender las situaciones que se están viviendo, ¿verdad? Por eso nos ponemos a sus órdenes. Y a usted tiene alguna pregunta, ahora sí que pregunte, ¿verdad? Porque dice Marcos 9:32, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Entonces, el miedo a veces nos hace escondernos, pero también el miedo nos hace retraernos de hacer una pregunta. A veces nos da miedo preguntar y que parezcamos a los demás ignorantes, pero es mejor preguntar, porque dice un refrán, ¿verdad? Que el que pregunta, saber quiere. Entonces, hay veces que no entendemos cosas de la palabra del Señor, que no entendemos cosas que el Señor nos habla, sueños que el Señor nos ha dado, pero tenemos miedo de preguntar. Tenemos miedo de
de enfrentarnos, ¿verdad?, a la realidad de que somos ignorantes. Perdónenme, de esa palabra se escucha un poco fuerte, pero es la verdad. Somos ignorantes en cosas. Yo no conozco, tal vez si usted me pone a dar clases a un grupo en una escuela, lo pueda yo hacer porque soy profesor de primaria. Tal vez me ponga a predicar, ¿verdad? Me pongan a predicar en algún lugar, lo hago con gusto y con amor. Esa es mi pasión. Amo hablar la palabra del Señor. Pero si usted me pregunta de mecánica, ¿verdad? O cómo es que un avión puede volar, términos aerodinámicos, yo no sé. Soy ignorante en eso. Soy ignorante en cuanto a la medicina, ¿verdad? Por eso yo creo que no debemos creernos doctores, muchos hermanos y hermanas que agarran y comparten, ¿qué te diré? Fórmulas raras, que si una cabeza de ajo revuelta con cebolla y un poquito de naranja agria y no sé cuántas cosas, y con eso se te quita el COVID-19. O sea que esto ya descubrieron en la medicina que no han descubierto según los médicos. Entonces, por favor, ¿verdad? No hagamos eso. La ignorancia, somos ignorantes en muchas cosas. Entonces tengamos cuidado de meternos en áreas que no nos corresponden. Pero preguntemos. El miedo puede generar prejuicios. ¿Qué es prejuicio? Bueno, es juzgar a una persona antes de tiempo o juzgar mal a alguien. Lucas 19:21 dice: pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Entonces, hay quienes tienen prejuicios, ¿verdad? Una mujer tiene miedo de decirle a su marido que a alguien le falta el respeto porque dice, es que no sé cómo va a reaccionar. Pero esos son prejuicios. Una hija que tal vez a alguien le faltó también el respeto o quiere violarla o la ha intentado violar, no se lo dice a su padre, a su familia, porque no sabe, ¿verdad? Dice, y si me regañan, y si me pegan. Entonces son prejuicios. A veces no queremos hablar de cosas con otras personas porque tenemos prejuicios, ¿verdad? El prejuicio genera miedo. Yo creo que es importante que nosotros no juzguemos antes de tiempo a las personas para que entonces no tengamos miedo de relacionarnos con otros. Muchas veces ese prejuicio está basado, ¿verdad?, en cosas que la gente dice de X o de Y persona. Entonces, estimados hermanos, el miedo genera prejuicios. Pero si usted busca a Jehová, si usted busca a Dios, Él le va a oír y él le va a librar de todos sus temores. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, busque a Dios. Usted quiere estar libre de todo temor. Ay, usted dice, yo no sé por qué soy así, yo no quiero vivir así, ando estresado, ansioso o ansiosa, ¿verdad? Pero el Señor dice en su palabra, Jehová, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso implica que buscar a Dios también debe ser confesarle nuestros pecados, nuestros temores, confesarle al Señor cuáles son nuestros miedos, para que el Señor nos libre de todos esos temores. Busque a Dios, vaya a su cuarto, métase en su cuarto. Si no puede doblar rodillas, sentado en su cama, o camine en el cuarto, pero platique con Dios, llórele a Dios, clame a Dios, busque a Jehová. Él le va a oír. Sus oídos se van a inclinar a su voz y Él le va a librar de todos sus temores. Por eso dice Salmo 64:1, escucha mi voz, oh Dios, en mi queja. Guarda mi vida del terror del enemigo. Entonces, el Señor va a escuchar su voz.
El Dios Todopoderoso está atento a la voz de todo aquel que clame a Él. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Entonces, más si usted tiene dolor, tiene ansiedad, tiene estrés, tiene miedo, tiene temor, entonces dígale: Señor, escucha mi voz, oh Dios. En mi queja, guarda mi vida del terror del enemigo. San Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, tenga paz. Reciba la paz del Señor ahí donde se encuentra. Yo quiero orar por usted y pedirle al Señor que su gracia sea sobre su vida, sobre los suyos, sobre su matrimonio, su esposa, su esposo, sus hijos. Confíe en el Señor. Tenga paz, hermano. Tenga paz, no tenga miedo. Reciba la paz, no reciba el miedo. Ciérrele la puerta al miedo. Dígale: ahorita no tengo tiempo de atenderte. El Señor está conmigo. Ya llegó la paz antes que tú. Así que en el nombre del Señor yo vengo declarando sobre tu vida paz. Vengo declarando sobre tu vida tranquilidad, bienestar. Vengo declarando sobre tu vida reposo. Vengo declarando sobre tu vida la palabra del Señor, la revelación de parte de Dios, el conocimiento de Dios, el temor de Jehová sobre tu vida para que puedas enfrentar cualquier calamidad, cualquier peste, cualquier epidemia, cualquier pandemia en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda que Dios es más grande que cualquier peste, que cualquier epidemia, que cualquier pandemia. El Señor tiene todo poder y toda autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Yo vengo declarando sobre tu vida por la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, que la paz de Dios gobierne tu corazón, que la paz de Dios venga a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu trabajo, a todo lo que emprendes, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, hermana, te bendigo, hermano. Dios te guarde. En unos minutos estaremos compartiendo con ustedes alabanzas, ¿verdad? Estaremos hasta la 1 con la ayuda del Señor. Esperamos que esto sea de gran bendición para su vida. Dios le bendiga.